allí sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar. En vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera, pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Muy bien, buenos días a todos. Nuevamente estamos aquí para seguir estudiando y meditando en la palabra de Dios. Como podéis ver, cada vez la lección es más interesante, se pone, ¿verdad?, mucho más interesante. Y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con el tema de las naciones. Veremos un poquito de Daniel 2, Daniel 7... y cómo efectivamente la historia de este mundo estaba revelada en la Escritura, cómo Dios está al control y cómo finalmente vamos a tener un reino eterno, por la eternidad, el reino de Dios. Muy bien, pero antes de nada vamos a hacer el resumen con la Escuela Sabática Light, así que le pedimos a Juan Luis que la pueda colocar. En 1945, cuando los científicos del Proyecto Manhattan completaron la construcción de la primera bomba atómica, Robert Oppenheimer, el más destacado del grupo y mundialmente conocido como el padre de la bomba atómica, dijo: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". ¡Qué frase tan intensa! Eso suena a algo que nunca debió crearse. Correcto. Aquel día, la humanidad cruzó un límite peligroso. Oppenheimer luego confesó que aunque sus mediciones científicas fueron casi perfectas, hubo algo que no midieron bien: el impacto moral de ese conocimiento. ¿Lo notan? No todo conocimiento es progreso. Hay cosas que el ser humano nunca debió experimentar. En el principio, Dios colocó al ser humano en un jardín perfecto y le dio una sola restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Lo comieron. Desde entonces el ser humano, que ya conocía el bien, ahora conocía el mal, la muerte, el dolor, la injusticia. Eso no era parte del plan. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin obediencia puede ser destructivo. Lección 5. Las naciones, segunda parte. Una de las cosas que el pueblo de Dios nunca debió conocer ni experimentar fue el tener un rey como los que tenían las naciones paganas. ¿Recuerdan lo que los israelitas le pidieron al profeta Samuel? Mejor, danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Resultado: reyes como Saúl, Acab, Manasés, que llevaron al pueblo a guerras, idolatría, división, destrucción y a todo lo que pasa cuando pecadores gobiernan pecadores. Siglos más tarde, después del exilio babilónico, el pueblo de Dios ya ni siquiera tenía reyes. Estaban bajo el dominio de un imperio pagano. Y fue allí, en Babilonia, donde Dios usó a un rey pagano como Nabucodonosor para revelarle una profecía con un mensaje muy claro: por muy poderosas que sean las naciones, Dios está por encima de todas. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué profecías nos dan la seguridad de que el gobierno de Dios está por encima del de las naciones? En primer lugar, la profecía de la estatua y la roca. Imaginen que van al museo y ven una estatua impresionante. Está hecha de distintos metales. La cabeza es de oro brillante, el pecho de plata pulida, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla extraña de hierro con barro. Eso no combina nada. Se ve elegante arriba y frágil abajo. Exacto. Y eso fue lo que Dios le mostró al rey Nabucodonosor en un sueño. Esa estatua es una profecía de la historia de este mundo. Cada parte de la estatua representa un imperio mundial: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y los reinos que surgieron de la división del imperio romano. Lo curioso es que, en lugar de avanzar hacia algo más fuerte, la estatua se debilita con el tiempo, de oro a barro. Eso no es evolución, es involución.
Mientras algunos pensadores como Darwin, Marx y otros creían que la humanidad evolucionaría biológica o socialmente, la profecía bíblica muestra lo contrario. Sí, tenemos más tecnología, pero también más violencia, más avances médicos, pero menos salud mental, más información, pero menos sabiduría. Parafraseando a Martin Luther King Jr., tenemos misiles hábilmente teledirigidos, pero hombres sin ningún tipo de dirección. ¿Quién puede ver un futuro de paz y seguridad bajo el liderazgo de los gobiernos actuales? Pero la profecía no termina allí. En el sueño aparece una roca que no fue cortada con mano humana. Esa roca golpea los pies de la estatua, la derriba, la desmenuza y luego se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. ¿Qué representa esa roca? Daniel 2:44 lo dice claro. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese es el reino de Dios. Jesús es la roca que viene a poner fin a todos los imperios corruptos y a establecer un gobierno eterno, justo y lleno de paz. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 no nos dejamos engañar por los castillos de arena de este mundo, porque sabemos que el único reino que permanecerá para siempre es el de nuestro Dios. En segundo lugar, la profecía de las bestias que subían del mar. ¿Alguna vez han tenido una pesadilla donde todo parece fuera de control? Sí, una vez soñé que me perseguía un monstruo gigante. Yo soñé que me caía al mar y no podía nadar. Bueno, algo parecido vivió el profeta Daniel, solo que, en su caso, no era una pesadilla, era un sueño profético. Vio el mar agitado por los vientos y del agua salieron 4 bestias aterradoras. ¿Qué representa el mar? Según Apocalipsis 17:15, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Y esas bestias qué significan? Daniel 7:17 lo aclara. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, son los mismos imperios representados por los metales de la estatua: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero oigan bien, esto no es solo una clase de historia. Estas bestias no son simples símbolos de poder, sino imágenes de sistemas corruptos que oprimen, destruyen y persiguen. Lo más temible es ese cuerno pequeño que surge del 4º imperio. Habla con arrogancia, persigue a los santos, cambia los tiempos y la ley de Dios. Es el mal organizado y disfrazado de autoridad religiosa. Pero aquí viene lo mejor de la visión. El cielo no está dormido. Daniel ve tronos que se colocan y ve al anciano de días, Dios el Padre, tomando asiento. Se abren los libros, comienza el juicio y entonces aparece uno como hijo de hombre. ¿Quién es? Jesús. Exacto. Y así como en la profecía anterior Jesús recibe dominio, gloria y reino eternos. ¿Lo notan? Mientras en el mundo hay caos, en el cielo hay justicia, y al final los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos y por la eternidad. Amén. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 insistimos en que aunque las bestias parezcan dominar la historia, el trono de Dios está por encima de todas ellas. Y el reino de Dios está en plena campaña de expectativa. Viene muy pronto, prepárate. Y en tercer lugar, las profecías concernientes al mar y la tierra. ¿Han visto cómo se ve nuestro planeta desde el espacio? Sí, predomina el azul porque más del 70% es agua. Pero también se ven los continentes, que son los espacios de tierra. Correcto. Y curiosamente, esos 2 elementos son protagonistas en las profecías. Como ya hemos dicho, el mar representa naciones agitadas, llenas de guerras, orgullo y confusión. Pues bien, la tierra representa todo lo contrario: estabilidad, tranquilidad, un lugar donde Dios puede obrar. Apocalipsis 12 dice que el dragón, Satanás, persiguió a la mujer que representa al pueblo fiel de Dios y usó las aguas para atacarla. ¿Qué significa eso?
que el enemigo utilizó las grandes naciones y poderes de la historia para perseguir a los creyentes. Pero el versículo también dice que la tierra ayudó a la mujer. ¿Cómo así? Los adventistas hemos entendido que esto representa cuando los cristianos perseguidos en Europa cruzaron el océano y encontraron libertad en el Nuevo Mundo. América fue como un refugio. Por mucho tiempo, Estados Unidos ha sido un lugar donde las personas pueden adorar a Dios sin miedo y sin persecución. Pero eso será solo por un tiempo, porque Apocalipsis 13 dice que esta bestia que surgió de la tierra se veía como un cordero, pero un día hablará como dragón. Es decir, un país que parecía defender la libertad terminará persiguiendo a los fieles. ¿Lo notan? Cuando los seres humanos quieren gobernarse sin Dios, incluso las tierras más libres pueden convertirse en lugares de opresión. Por eso en la Escuela de los Profetas 2.0 aprendemos que el único reino verdaderamente justo es el de Dios, y ese reino viene en camino. En Apocalipsis 10 aparece un ángel poderoso y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Que el mensaje de Dios es para todo el mundo. No hay rincón del planeta fuera del alcance de su voz. El ángel sostiene un librito abierto, probablemente el libro de Daniel, que por fin puede ser entendido. Y en ese momento profético se escucha una declaración solemne: el tiempo no será más. Es allí cuando se levanta la iglesia remanente. Su misión: predicar a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es nuestro llamado. En Apocalipsis 14 está el último mensaje de misericordia para un mundo en caos, los mensajes de los 3 ángeles, y es nuestro deber compartirlos. Los imperios del mundo llegarán a su fin, pero el reino de Cristo será entronizado para siempre, porque este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien, pues yo creo que el resumen ha estado muy interesante y bueno, vamos a ver si podemos de alguna forma exprimir un poquito más la lección de esta semana, Juanfra. Muchos detalles, muchas cosas. Hay fácil perderse. No me ha resultado fácil esta lección, porque a veces a lo mejor tenemos la tendencia a picotear, pero es verdad que si uno bucea se da cuenta de que al final todas las piezas del puzzle cuadran. Sí, bueno, vamos a ir por partes. A mí me gustaría comenzar con el versículo de memoria, que creo que es muy interesante. Dice: estén quietos y conozcan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Bueno, nosotros no somos expertos, ¿no?, en la traducción bíblica, ni en las lenguas en las cuales se escribió la Biblia, ¿no? Pero es interesante cuando uno compara otras traducciones. Y he estado mirando un poquito lo que es este texto bíblico y entraña esto de estén quietos, entraña de alguna forma la idea de desistir. A veces los seres humanos nos empecinamos, ¿no?, en llevar nuestros planes adelante, ¿no? Y hay otra versión que dice: ríndanse y reconozcan que yo soy Dios. Y creo que esto va muy bien con la lección, porque finalmente, es verdad, es algo progresivo. Vemos como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quiso ir desentendiéndose de Dios y pidieron un rey que lo gobernase, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Señor, a través de Samuel, les va a dar un mensaje y le va a decir: bueno, ¿queréis un rey? Vamos a dar un rey, pero tenéis que saber las consecuencias que lleva un reinado terrenal, ¿no? Y es interesante porque finalmente vamos a terminar en las profecías de Daniel y de Apocalipsis, de Daniel 2 y Daniel 7, donde efectivamente vemos cómo el Señor revela que el pueblo de Israel iba a estar sometido a esas naciones, ¿verdad?, y ha seguido sometido, y cómo esos imperios, ¿verdad?, siempre han estado en conflicto, porque finalmente los reinos terrenales, ¿qué es lo que quieren? Dominar, conquistar, enseñorearse, ¿verdad?, como dice el texto bíblico. Pero, bueno, pues también hay un mensaje de esperanza al final, ¿no?, que hablaremos también un poquito de ello. Juanfran. Sí, la verdad que es muy interesante. A mí me resulta que ya, pues, que
quiero que Levi y Esther también empiecen a aportar. A aportar, ¿no? Me parece también interesante cómo a veces este ansia de conocer, el sábado, por ejemplo, el que hace la lección dice, uy, cuidado, ¿conocer para qué? ¿No? Porque a veces se puede conocer todo, tenemos derecho, es lícito para un cristiano poder acceder a todo el conocimiento. Es una pregunta trampa, porque Dios le dice, de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, sí, ni te acerques, ¿no? O no lo pruebes. Sí. No, ni te acerques tampoco lo dijo. O por lo menos no te acerques tú solo. Y algunos lo interpretan como diciendo, oye, hay ciertas cosas que un cristiano no debería acercarse, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que aquí a veces no entendemos bien las cosas, pero aparte de eso me resulta también interesante cómo algunos todavía piensan que Dios promueve el pecado para poder justificar su amor. Uh-huh. Y esto es muy peligroso, que algunos cristianos digan que Dios nos incita un poco o que promovió la aparición del pecado para que la gracia se abundara, y eso Pablo lo deja muy claro. Uh-huh. Entonces me parece que la escuela sabe que empieza así, me parece muy interesante, porque vamos a dejar eso claro. O sea, el pecado es un intruso y evidentemente no se le puede atribuir a Dios, como algunos piensan que a Dios, cuando uno no lo conoce bien, de Dios viene lo bueno y lo malo. Claro. Que ya decía Job, pero lo decía al principio, cuando al final Job reconoce, uy, yo pensaba que te conocía y ahora me di cuenta que era un ignorante. No sé vosotros, Esther y Levi, ¿por dónde empezáis a desgranar esto? A ver ese desmuteo. Ahora sí. En la versión de la palabra pastor dice también desistid y sabed que soy Dios. Es una idea muy interesante también, desistid, ¿no? De lo que estáis haciendo. Porque, bueno, justo antes lo explica, ¿no? Hasta sus confines detiene las guerras, él rompe el arco, quiebra la lanza, destruye en el fuego los carruajes, así que desistid, porque no sois vosotros los que guerreáis, estáis guerreando, pero en la dirección que no es, ¿no? Y me parece una idea interesante también, gracias por el apunte al versículo de memoria, que está muy bien. Yo me peleé esta semana también con la cuestión esta del conocimiento, y de esto de lo que debemos saber y lo que no debemos saber. Porque es verdad que a lo mejor requeriría alguna matización. A mí, tal y como viene en la lección de escuela sabática, me falta algo, me queda incompleto. Y probablemente se puede ir un poco más allá, ¿no? En el sentido de que, claro, yo me preguntaba, lo anoté en algún momento en la lección. Oye, un momento, ¿Adán y Eva sabían que existía el mal? ¿O que existía la posibilidad de mal? Claro, porque si era el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, se supone que ellos tendrían una idea de lo que era el concepto, ¿no? De bien o mal. Entonces, a lo mejor la cuestión no sería tanto lo que conoces, sino lo que haces con ese conocimiento, pero es que no es cuestión de lo que conoces o lo que no conoces, a lo mejor. Ellos ya sabían, ¿no? Que había un bien y que había un mal. ¿Qué era el mal? Alejarse de Dios, no ponerle el primero. Ellos ya sabían, ¿no? De forma natural, cuáles eran los mandamientos. Eso formaba parte de su personalidad, de su, ¿no? Idiosincrasia, de su diseño, pero decidieron hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el problema sería lo que sabes y lo que no sabes. Bueno, también podemos conocer un montón de teorías que sabemos que son erróneas y nos sirven sencillamente pues para conocerlas y para saber cómo argumentar con otras personas. A lo mejor, no sé, bueno, yo me peleé un poco con el concepto y con la idea esta semana porque no me quedó muy claro cómo lo quiere enfocar la lección, o creo que le falta algo, ¿no? Para quizás, a lo mejor no llevarnos a confusión. Claro. No lo sé. Quizá, nosotros sabemos por el libro Patriarcas y Profetas, el Espíritu de Profecía dice que Dios había advertido a Adán y Eva de que había un enemigo, de que Satanás se había revelado y que efectivamente iba a ir a tentarles, ¿no? Pero yo es que, a ver, el tema del conocimiento, Adán y Eva lo tenían antes de comer del fruto prohibido. El conocimiento lo tenían. Lo que pasa es que no lo habían experimentado. Y evidentemente hay conocimiento que cuando tú, digamos, infringes eso que el Señor te ha dicho en ese momento, ahí es cuando tú vas a experimentar lo que significa realmente. Tú, por ejemplo, antes he puesto un ejemplo, ¿no? Pero tú vas al mecánico y el mecánico te dice, oye, el coche tienes que echarle aceite, esto y lo otro. Tú el conocimiento lo tienes y lo haces así. Tú te fías de lo que dice el mecánico, pero llega un momento en que llega alguno y dice, oye, pero ¿por qué aceite? ¿Por qué no le puedo echar yo otra cosa al coche? Entonces, claro, luego experimenta
Y entonces va el mecánico y le dice, claro, es que tú le has echado agua y el motor no puede funcionar con agua porque el agua no lubrica como el aceite y tal. Y entonces ya dices, jolín, ahora me entero. Sí, pero ya tienes el coche roto. O sea, el pecado ya entró, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos el conocimiento lo tenían, pero no lo habían experimentado. Bien. Y aquí es donde nosotros tenemos que puntualizar. El Señor nos ha mostrado el conocimiento. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con ese conocimiento? ¿Obedecemos lo que el Señor nos ha dicho en su palabra? ¿Lo que sabemos lo ponemos en práctica? ¿O finalmente nosotros vamos a tratar de, oye, yo voy a probar, a ver si... Y de hecho la serpiente lo hizo muy bien porque sembró la duda y luego, claro, es que, jolín, si a ti te vienen y te dan la posibilidad de ser Dios... Es que no nos imaginamos, ¿verdad? Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Tendréis el conocimiento, tendréis fe. Uno piensa y dice, oye, pero es que ser Dios es lo más, es saberlo todo. Es ser Dios, es que no te vas a equivocar, vas a tener el poder. Es que ¿a quién no le gustaría ser Dios? Claro, la tentación se puso delante y sucumbieron. Claro, nosotros a lo mejor ese vamos tipo ahora de conocimiento que va más, no tanto por la información y el acopio de datos, sino por una relación. Y ahí es donde conocer, que a veces en la lingüística a lo mejor nos podemos fallar, pues las traducciones a veces no recogen todo lo que seguramente quería expresar el autor bíblico, pero ese conocer es estar pegado, es esa relación en que con el otro es que nos conocemos, sabemos, ¿no? Y eso es a lo que estamos invitados, tal vez a no conocer otras cosas. Claro. A ser exclusivo. Y a mí me parece muy interesante. Pero bueno, no queremos... hay muchas cosas que rascar en esta lección. Y simplemente porque Manuel tiene que atender ahora otras necesidades en la iglesia, ahondar, meternos en el libro de Daniel y Apocalipsis, que eso a un cristiano le resulta, no nos ponemos así las manos como diciendo que me salpique lo justo. Vuelvo a lo pero no tendremos que ir con miedo. Vuelvo a lo de antes. El conocimiento Dios nos lo da. Estudiamos las profecías, sabemos lo que va a suceder. Ahora yo puedo experimentar, en base a mi obediencia a lo que el Señor me dice, una cosa u otra. Claro. Y esto de Daniel es muy curioso porque son mensajes encriptados, es decir, va con un poco de que, oye, de una primera lectura necesitamos pararnos en releerlo, comparar, relacionarlo con otros textos y entonces veremos que no es tan complicado, a lo mejor, ¿no? Daniel 2 es un poco lo que se nos insta un poco a leer, ¿no? Y fue una imagen que vio el rey Nabucodonosor. Despedimos a Manuel, Me tengo que marchar, lo siento. Sí. Seguís con la lección. Y seguimos es muy nosotros. interesante, me encantaría seguir. Y lo hemos visto en el resumen de la Escuela Sabática Live, cómo el rey veía esa imagen de diferentes metales y cómo la historia del cristianismo la relaciona con la historia de la humanidad, a grandes rasgos, ¿no? Con los grandes imperios que ha habido a lo largo de la antigüedad. Y llega, qué curioso, llega hasta el final. ¿Cómo es posible? Estamos nosotros dentro de esa estatua. Está todo revelado. Todo revelado. Seamos obedientes. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Seguimos nosotros. Como decíamos, ¿qué os sugiere esta estatua? Y vamos un poco a desgranarla si realmente es relevante para un cristiano de hoy. Pues hay un aspecto de la lección que me ha resultado tremendamente interesante y que actualiza el asunto de la estatua, ¿no? Y bueno, para mí, la verdad es que la lección ha sido muy reveladora porque me ha facilitado unas cuantas cosas. Yo creo que está muy bien explicada y me voy a tener que ir retractando poco a poco de lo que dije al principio del trimestre, ¿no? De que, me iba a dar pereza. Claro, es lo que me pone a mí de primeras, ¿no? Y resulta que me lo está facilitando mucho. Creo que está explicando muy bien algunas cosas, me las está haciendo a nivel usuario, ¿de acuerdo? Yo soy de las que se acerca a la profecía a nivel usuario. Entonces me ha gustado mucho. Por ejemplo, recordar que esto de que hay una revelación efectivamente para un rey de Babilonia y que hay otra revelación para un profeta, ¿de acuerdo? Hebreo, que tienen perspectivas diferentes, les está contando lo mismo y se lo cuenta de una forma distinta, ¿de acuerdo? Pero que el mensaje es el mismo. Esto por una parte. Y dos,
Es verdad. Nosotros tenemos aquí un argumento súper actualizado y súper actualizable en el tema de la estatua. Y lo apuntaba de alguna forma la escuela sabática laic. Esto de la involución del ser humano. Esto de que vayamos a peor en todo, ¿eh? Degradación moral, degradación espiritual, degradación cognitiva. Es decir, cuando hemos hablado de que la palabra que se escogía el año pasado en Oxford era brain rot, y que los chavales están diciendo, por eso se escogió como palabra del año, que se les está pudriendo el cerebro textualmente, ¿no? Porque estamos perdiendo capacidad de atención, estamos perdiendo concentración, capacidad de estudio. Nos damos cuenta, lo decía también la Escuela Sabática Laic, de que tenemos cada vez peor salud mental, cada vez peor salud física, los niños, los adolescentes están cada vez más enfermos, la gente cada vez está más pocha, estamos en clara degradación. Y esto es profético. Sabíamos que íbamos a ir a peor desde la perspectiva de los países, e incluso desde su fortaleza política, social, etcétera, pero es que incluso el ser humano está efectivamente en los pies de barro. Es impresionante. Y me gustó mucho el paralelismo, ¿sabes? El poder actualizar eso y hacerlo pues más cotidiano y más actual. Me parece un argumento estupendo, por cierto, que podemos utilizar nosotros para aplicar también la profecía, en este caso de Daniel 2, pues para poder explicárselo a los demás. Leviel, yo te quiero preguntar, porque el sueño de esta estatua, que os invitamos a todos los que no habéis tenido relación con Daniel a buscar el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y veréis que vais a flipar, o sea, os va a estallar la cabeza. No se le da a un profeta, no se le da a un hombre de Dios. Esta revelación, ¿a quién va dirigida? A Nabucodonosor. Y sabes que hablando acerca de eso y estudiando aquí en casa, a mí me hizo así, me vino como un pensamiento increíble y tomando un poquito lo que la semana pasada estudiamos con esto. Saúl nació conociendo de Dios, sus padres le hablaron del Dios poderoso, conocían la historia del pueblo de Israel y sabemos su final. Y Dios le revela a Nabucodonosor, un rey pagano, cruel, que había esclavizado a ese pueblo escogido, o sea, que no era, o sea, es otro, no, había esclavizado al pueblo escogido y Dios le revela algo tan importante que abarca la historia del mundo y que abarca cómo esos reinos iban a rechazar a Dios. Sin embargo, Dios sigue luchando y ahí yo sigo, que es un pensamiento que siempre he tenido, un Dios que protege la libertad y respeta la decisión de otro. Porque hablando un poco del conocimiento que le explotaba la cabeza a Esther, Dios reveló, nos dio, dice que se involucró en educar a su pueblo para evitarle sufrimiento. Y ya sabemos el resultado. Nosotros, porque decimos, no podemos decir ellos. Yo lo tomo que nosotros hemos decidido otra cosa y hemos sufrido, pero Él siempre espera. Y hablando de Nabucodonosor, conocemos su final. Conocemos que aunque no había conocido desde niño el amor del Señor, la decisión final. Entonces Dios utiliza instrumentos increíbles para mostrar el amor hacia nosotros. Claro, ya sabemos todo el proceso de Nabucodonosor, un mismo proceso que puede estar en ti y en mí. Sí. Pero es increíble cómo Dios nos educa, cómo Dios nos enseña y cómo Dios trata de mostrarnos en lo que sea posible que tomemos la decisión final hacia Él. Qué interesante porque Nabucodonosor, que es el Trump de la época, sí. Dios se dirige a él, ¿eh? Qué curioso, es como si Dios se dirigiera al Trump, ¿no? Muchos de nosotros protestaríamos, oye, Señor, si cuántas cosas hago yo en tu iglesia para que tú vayas ahora a este pagano, ¿no? Bueno, Fran, yo creo que ahí sería mucho. Fran, hay muchos gobernantes que podrían ser un Nabucodonosor fácilmente, yo te lo digo. Pero decía Esther, no te falta razón, aunque yo soy de la opinión que el ser humano no es que haya evolucionado hacia el bien, pero tampoco evolucionado hacia el mal. Es decir, no, estamos como casi bloqueados. Degradación, es una degradación. Pero es cierto que la estatua... Te vas degradando. La estatua empieza con el oro, que es el metal más valioso, desde siempre, y va... aportando metales menos valiosos, el bronce, la plata, tal, hasta llegar al barro, ¿no? A decir, y ahí es donde nos situamos, digo, porque la visión llega hasta el final de la historia, donde esa piedra que no ha sido hecha por ningún ser humano, no ha sido fabricada en ningún taller, no ha tenido un origen que
nuestro que podamos atribuir a otro hombre, ¿no? A algo social, a un no sé, a un cuerpo de técnicos, ya, directamente viene del cielo y acaba con la historia de esa sucesión de imperios, de esa sucesión de gobernantes, e instaura un nuevo reino, que es el reino de Dios. En eso estamos de acuerdo todo el cristianismo. Y es muy interesante ver cómo esto al final le está diciendo a Daniel, que es el que lo recoge, esto se va a cumplir. ¿Lo creemos así? Es muy llamativo, ¿no? Juan Frank, mira, a mí me gustó y tomando la palabra de Esther, que me explota la cabeza cuando lo leí, dice, la corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, claro, y yo se los entregaré. O sea, el derecho de quien lo perdió, ¿verdad? Pero ese derecho sabemos que tiene que ver que no fue por mano humana, pero que esa piedra va a derribar todas las decisiones y las conceptualizaciones que hemos hecho, porque la gran guerra, bueno, sabemos que la guerra es cósmica entre Dios y Satanás, y nosotros somos ahí unos soldados que tenemos que decidir en dónde vamos a participar, pero participamos en todo el contexto. Pero Dios establecerá su reino, y ahí es donde Él nos ha dado instrumentos para que peleemos por Él, para que luchemos por Él, porque es que ya Él venció esta batalla. Es raro cuando empieza una guerra, tú no sabes quién va a vencer. Ahí pierde el pueblo, definitivamente ya sabemos que perdemos todo. Pero esta guerra es distinta, Esther y Juanfran. Esta guerra ya tiene un vencedor. Por eso, esta primera visión, vamos a ver si la siguiente también podemos encontrar, es un elemento de esperanza. Porque claro, al final, cuando hablamos de Apocalipsis, se nos ha metido todos, hemos crecido con esa idea de destrucción, de ruina total, de debacle, de anarquía en el mejor de los casos, o de destrucción final, ¿no? Y aquí no se salva nadie. Cuando el Apocalipsis bíblico es esperanza sobre todo, es un nuevo comienzo. Sí, se acaba, es verdad que pasan muchas cosas, pero hay un renacer, es decir, hay oscuridad, pero al final amanece, ¿no? Y está Dios ahí, y estás tú con Él. O sea que eso es algo tan bonito que no puede ser, nos debería dar tranquilidad. Vamos a avanzar, porque no solo Daniel 2 tiene con esta visión, ¿cómo lo relacionamos con Daniel 7? Porque ahora en Daniel 7 vuelve a darnos otro episodio en esta narrativa, en la serie sobre visiones, y vuelve a reincidir por parte de Dios, pero ahora se lo da el profeta a Daniel, y os invitamos a que podáis leerlo tranquilamente, pero yo voy a picotear un poco. Dice, en el año primero de Baltasar o de Belsasar, rey de Babilonia, es decir, ya no está Nabucodonosor, Daniel sigue apareciendo en la corte, hay una sucesión de reyes, hay un nuevo monarca. Daniel tuvo un sueño y visiones mientras dormía, y cuando despertó, al despertar puso por escrito el sueño que había tenido. Y en esta visión nocturna, dice el texto, Daniel capítulo 7, contemplé como 4 vientos del cielo agitaban un inmenso mar, de ahí salían, y avanzó, ¿no? Salían bestias, una primera parecía como un león con alas de águila, una segunda bestia parecida a un oso. Bueno, estaba yo mirándolos, dice versículo 8, cuando de pronto vi que entre los 10 cuernos hay una bestia con cuernos que se caen y representan todo muy simbólico. Y en el versículo 15 dice, yo Daniel quedé profundamente impresionado, alarmado. ¿Cómo se quedaría Daniel, este hombre, con todo aquello que vio, que no entendía, por las visiones que había tenido? Así que me acerqué y rogué que me explicara el significado de todo aquello. Y viene la explicación. Dice, Daniel, tranquilo, no te vas a quedar solo. Estas 4 bestias representan a 4 reyes que aparecerán en la tierra. Y se relacionan. ¿Cómo se relacionamos esas bestias con esa estatua que hemos visto, esa sucesión de reinos? Hay un paralelismo muy claro. ¿Qué os parece a vosotras? Nos dice la lección que Daniel observa, se le muestra el mismo sueño que a Nabucodonosor, pero desde una perspectiva diferente.
Claro, porque tú formas parte de otra parte, ¿no? De la visión. Entonces, claro, dice en algún momento de la lección que a mí me pareció interesantísimo esto, ¿no? Cuando él estaba observando esto, dice que los problemas de los gentiles se habían convertido en los problemas de su pueblo y que el pueblo, había elegido vivir como los paganos, así que ahora viviría entre ellos y sometido por ellos. En el caso del Israel espiritual, lo dice antes, a partir de la dominación babilónica, el pueblo del pacto nunca volvió a disfrutar de una autonomía completa o duradera. En el caso del Israel espiritual, esta pérdida de autonomía persistirá hasta el final de los tiempos, cuando Cristo vuelva a ocupar su legítimo lugar como nuestro Rey. Es una cuestión a lo mejor de perspectiva, tiene que ver con lo que nos contaba Levi, ¿no? El tema del mensaje y el tema de hacia quién va dirigido el mensaje. Es evidente que Nabucodonosor recibió parte del mensaje que tenía que ver con él y con su visión también de lo que era él, incluso de su reinado, ¿no? Y de paso nos sirvió a nosotros hoy pues para darnos una perspectiva histórica de cómo funcionaba la cosa. Y en el caso de Daniel, pues había que darle la visión desde otro enfoque, desde otra perspectiva, que luego nos llevará a lo que es el tema del mar, la tierra, etcétera, porque él tiene otra visión y él lo ve desde otra parte, ¿no? A lo mejor de la propia estatua. Pero, ¿sabes? Pensaba yo, nosotros somos muy privilegiados porque contamos con todas las visiones y por lo tanto tenemos la perspectiva de todo lo que ha ocurrido. En cualquiera de los dos casos hay una conexión. ¿Queríais un rey? ¿Queríais un rey humano? ¿Queríais un rey que no fuera yo? Pues preparaos para lo que viene. Y lo que viene va a ir de mal en peor hasta que yo vuelva a reinar. Y eso es lo que es un paralelo entre lo uno y lo otro. Mientras estéis regidos por lo que os gusta a vosotros, por cierto, pensaba yo también, curiosamente, esto de los materiales, ¿no? Al final, que nosotros consideremos el oro valioso es una cuestión muy humana. No deja de ser una piedra. Nosotros estamos hechos de barro y al final estaba pensando yo que el barro es valiosísimo. Nuestro origen fisiológico es barro, ¿de acuerdo? Y Dios convirtió el barro en seres humanos como nosotros. Con lo cual, ¿verdad? ¿Estamos hechos de oro? No, estamos hechos de barro. Es muy curioso, ¿no? Al final, incluso la perspectiva de la estatua es bastante humana. Claro, nos ayuda a entender lo mal que lo hacemos y nos ayuda a entender lo que va a pasar y lo que ha pasado ya. Bueno, hacemos esta escuela de Biblia porque se supone que entre cada uno de nosotros luego la profundiza individualmente y la pone en relación con Dios. Por eso vamos a picotear, esto no es un estudio teológico en profundidad, simplemente es una puesta en común y os animamos a que podáis leer y buscar y compartir vuestras revelaciones, lo que encontréis. Pero a mí me llama también la atención, hablando de Daniel y tanto de la estatua como de las bestias, cómo todavía hay una parte de la cristiandad, de los cristianos, que se alinean fervorosamente con los poderes terrenales, podríamos decirlo así, con las ideas políticas, con los partidos políticos, y se dejan la piel, no sé si creyendo que de ahí va a venir nuestra salvación, en quienes nos gobiernan, ¿no? Y creo que es una equivocación. Estoy pensando en todos los cristianos que apoyan, por ejemplo, que han apoyado a Donald Trump, y más allá, pensando que es básicamente el salvador de la situación social, más allá de que lo haga bien o mal, más allá de la cuestión interna que haya él con Dios, creo que nos equivocamos. Es decir, nuestra seguridad no debe estar amparada en un poder, en un partido político, en una formación, una ideología determinada. Nosotros como cristianos nuestra prioridad tiene que ser Jesús, tiene que ser Dios. Y es, yo creo, el mensaje fundamental de Daniel y Apocalipsis. Es decir, ¿en quién pones tu confianza? ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién esperas que te saque de esta situación? No sé si se tira demasiado el argumento. Sí, es una realidad. Yo vengo de un país que el pueblo puso su esperanza en uno que no era Dios. Y ya sabemos los resultados, pero a mí me gustó mucho en la lección, dice que se ha permitido a toda nación que ha ascendido al escenario de la historia que ocupe un lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito vigilante y santo. Ya sabemos que no hemos cumplido ese propósito, ni vigilante ni santo. Y aunque Dios sabía el resultado final siempre, nunca, para él siempre hay una esperanza. Pero lo primero que tenemos que decir es que los tres de alguna forma coincidimos. Las bestias que salen de la tierra, las que salen del mar, y yo vi todo eso simbólico. Es que debemos tener claro
que el Apocalipsis, que Daniel y Apocalipsis tienen un mensaje de esperanza y que eso no nos puede negar a que no la estudiemos. Necesitamos estudiarlo. De repente no vamos a ser los máximos teólogos para presentárselo a otros como los que han estudiado o como Dios le ha dado el don de la palabra para transmitir el mensaje, pero el mensaje final es que es verdad, hemos rechazado, que esa palabra es tristísima y la recordamos en la lección pasada cuando le dice a Samuel: a ver, tranquilo, que aquí no te sientas tan mal porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y yo decía, Dios mío, hemos rechazado al Señor. Y hemos visto las consecuencias de esto, pero siempre hay un mensaje de esperanza. O sea, Dios termina siempre con un mensaje de esperanza. Por eso en la primera reflexión que hice, yo hablaba de los mensajes de esperanza. Sí, hay mensajes de las decisiones contrarias, lo hemos visto en este mundo. Las guerras, cuando nuestros dirigentes, cuando Nabucodonosor, que entendió el mensaje y su estatua, y la hizo suya, y entendió solo la parte que a él le interesaba, y ya sabemos, ¿verdad? Que dijo, bueno, yo voy a hacer esta estatua, pero solo con el metal que me representa a mí. Y ahí es cuando el mensaje que Dios nos da, lo tergiversamos, y Nabucodonosor es eso. Por eso a mí me encantó cuando dice que Dios siempre nos da oportunidad a ver si presentamos el mensaje divino y santo que es a quien le pertenece. Y por otro lado también, a lo mejor, cuidado con esto de politizar demasiado las cosas, ¿no? Es decir, nosotros somos ciudadanos, somos habitantes, evidentemente, de los países en los que estamos. Y lógicamente, pues mira, tenemos derecho al voto, podemos manifestarnos políticamente, quiero decir, podemos decidir a quién votar o no, cada uno lo hará, ¿no? En conciencia, conforme pues a los planteamientos que tenga. A mí a veces me molesta, me resulta especialmente molesto, ¿no? Que haya gente que se posiciona políticamente con discursos poco basados, creo, en la Biblia, y más a lo mejor en la ideología youtubera del momento, o a lo mejor en alguna perspectiva que tienes con respecto a algún tema que te gusta o te disgusta, ¿sabes? Hay gente que está dando por ahí bastantes mazazos y bastantes discursos así politizados que creo que tienen muy poco que ver con nuestro mensaje. Nosotros como cristianos tenemos derecho a manifestarnos políticamente, lógicamente, pero la Biblia no tiene ninguna ideología política. Y por otro lado, por cierto, la gente tiene derecho también a votar a quien quiera, a opinar lo que quiera, a tomar decisiones en conciencia. No todos los políticos, por cierto, ¿no?, son a priori pues unos desalmados o unas personas que están... Yo confío en que hay políticos también que tienen buenas intenciones y que tienen ética suficiente como para hacer, ¿verdad?, pues cosas buenas por los demás. A veces también se ha hecho una lectura del político y del poder político tremendamente negativa. Y por cierto, independientemente de lo que haga el presidente de tu gobierno, el rey de tu país, ¿no?, y de lo que haga, pues a lo mejor la autoridad política, al final la cuestión de la salvación es tuya. Tu ética la decides tú. Y por cierto, hay muchas normas y muchas leyes perfectamente éticas y que encajan perfectamente con la ética bíblica, ¿eh? Lo que pasa es que la gente también a veces lee lo que quiere y hace lo que quiere. Y algunos de estos planteamientos se han utilizado como excusa, ya fue en tiempos de Jesús, para no pagar impuestos, por ejemplo. Claro, como nos gobiernan esos políticos, no, perdona, tú eres un ciudadano, tienes obligaciones como ciudadano también. Y sinceramente, solo hay 2 o 3 cositas que a lo mejor irían en contra de lo que es tu ética. Y por cierto, ninguna de ellas de momento, no sé cómo será en el futuro, son obligatorias. Así que ten cuidado con lo que dices. Relacionemos lo que estamos diciendo. No damos ejemplo de gente con ética bíblica. Totalmente. ¿Cómo relacionamos Daniel con Apocalipsis? Porque, por ejemplo, el autor de Apocalipsis nos cuenta lo siguiente en otras visiones que vio y tienen que estar unidas. Es decir, Daniel es para el final de los tiempos, Apocalipsis también. Es decir, deben complementarse. Y leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 12, 15 y 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó ese río que el dragón había echado de su boca. Aquí vemos, ¿no?, un río y con una tierra es capaz de absorber eso que el dragón había preparado para llevarse por delante a la mujer, ¿no? Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y esto nos enlaza con Daniel, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bestias que van en contra de Dios, que van en contra de su pueblo. Apocalipsis 13:11. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, bestias que hacen la guerra, esa que comentaba Ley,
Levi, y que van contra los santos y que quieren aparentar ser ellos también esa bestia, aparentar también ser religiosa y que viene de parte de Dios, y dice, sin embargo, hablaba como un dragón, es decir, que va disfrazada. Esto, en la final de la historia, hay muchos cristianos que lo relacionan, por ejemplo, con Estados Unidos, y no me quiero hacer yo muy pesado con mirar demasiado allá, porque tenemos que asumir toda nuestra responsabilidad, pero parece que hay cierta relación con esos Estados Unidos que son capaces de absorber ese río, esa persecución que aparece en otras latitudes del mundo, y se abre paso como una tierra de libertad. Todavía hoy es un eslogan, ¿no? Que, bueno, a lo mejor habrá que replantearse, pero es verdad que nace como eso, y que muchos cristianos hoy todavía la miran como que quisiera que Estados Unidos fuera ese referente moral del mundo, ¿no? Ese referente cristiano, y no hay más que ver. Yo es que todavía estoy pillado con la toma de posesión del último presidente, de cómo fue bendecido por algunos representantes que quieren ser de Dios, ¿no? Y cómo ponía y le ponen casi en las manos, y cómo se sentían que el nuevo presidente es el representante de ese cristianismo nuevo, ¿no? No te vayas tan lejos. España es un país aconfesional. Sí, legalmente. Sobre el papel. Legalmente. Es decir, nosotros podemos exigir, cumpliendo la normativa vigente, tener todos los respetos y tener todas las libertades para adorar lo que queramos, cuando queramos y como queramos. No todo el mundo está de acuerdo con esto. ¿De acuerdo? Es decir, me vale para Estados Unidos que sí, que además hay una simbología y sabemos que hay, evidentemente forma parte, ¿no?, de la profecía, y podemos encontrarla como esa tierra de libertades, ese lugar donde efectivamente se daba libertad y se basaba además pues en el criterio de creemos en Dios y esto va a funcionar así, va a ser un entorno de libertades. Pero ¿y el nuestro? Que se supone que también tenemos esa libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que en principio toca para todos, ¿verdad?, dice que somos libres de creer y de pensar y de adorar lo que queramos. Sí. Bueno, pues eso lo tenemos en el papel, en la teoría, en Estados Unidos, aquí y en todas partes. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues evidentemente en muchos casos incumplirlo y seguir persiguiendo a los que opinan distinto. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión, aún mismo en el contexto eclesiástico, en la misma denominación en que representamos y en todos, porque creemos que tenemos una verdad y es una verdad absoluta y es solo mía. Pero, oye, y ojo que nosotros tendríamos que ser tierra, ¿verdad? Claro. Utilizando el paralelismo de la profecía. Sí. Claro, eso lo tenemos claro en el tiempo. Pero a mí me encanta también que la lección habla y empieza a decir las bestias y que representen y cómo. Mira, a mí me gustó, quiero decírselos. Cuando yo tenía 17 años, decidí leer El conflicto de los siglos total, ¿ok? Y me encantó, pero cuando, no, un poquito menos, tenía menos, les voy a decir, porque tenía mucho menos. Decidí leer en unas vacaciones El conflicto de los siglos. Es un libro de Elena G. de White, es muy interesante, se los invito a leer poco a poco, pero para ustedes es mucho más fácil leerlos, les voy a explicar. Cuando yo estaba en segundo, porque es segundo de la ESO, y pude tener una clase que se llama Historia Universal y estudiábamos toda la historia, una parte de la historia de Europa, me interesó muchísimo y empecé a comparar lo que decía El conflicto de los siglos y lo que había acontecido históricamente, que no tenía nada que ver con religiosos, sino lo que contaba lo que había pasado en Europa en la Edad Media, el Lutero, los calvinistas, bautistas, y saber que en mi colegio, que en mi liceo, que nosotros le decíamos liceo, era lo mismo que me estaba contando El conflicto de los siglos. Y eso para mí fue un impacto. Y quiero decirles que a ustedes leerlo, los invito a leerlo, es más fácil porque es parte de su historia. Europa, ustedes son europeos y es mucho más fácil comprenderlo porque desde niños están estudiando esta historia. Entonces, no hay duda, eso te invita que no hay duda que lo que se presenta en Daniel y lo que se presenta en Apocalipsis, ya los acontecimientos pasados son exactos lo que ahí se presentaba. Entonces no podemos dudar que esa roca, que esa segunda venida que va a destruir, también dice, bueno, destrucción, uy, susto. No,
Sí, porque así es que nos presentan a Daniel y Apocalipsis. No son aterrados, no entendemos. No, es un mensaje de esperanza. ¿Me rechazaron? Sí, es verdad que lo rechazamos. Sí, lo reconocemos. Hemos llevado nuestra fe y nuestra esperanza a que el ser humano, yo no pienso más que en partidos políticos, sino queriendo tener la esperanza de que el ser humano puede cambiar y que todos seamos salvos. ¿Por qué no? Y entonces tergiversamos nuestros sentimientos a creer que algo va a estar mejor. Y creo que aunado también a un poquito de egoísmo. Y usted me dice, ¿de qué está hablando Levi? Estoy hablando de lo siguiente. Cuando otras nacionalidades nos decían, uy, este gobierno que ustedes están pasando se parece mucho al de nosotros. Nosotros decíamos, eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros somos mejores que ustedes. Entonces, en los gobiernos, nuestros líderes internos y mundiales siempre buscan el poder, creer ser mejor que otro. Dios nunca busca eso. Dios nunca ha buscado eso, aunque Satanás diga que sí. Dios todo lo ha hecho para que nosotros no suframos nunca, porque no nos creó para sufrir. Todo este conflicto viene del egoísmo, de querer hacer lo que hemos querido, pero sigue siendo, y termino con esto, en mi parte, que el Apocalipsis de Daniel sigue siendo un mensaje de esperanza. Sigue siendo un mensaje de esperanza, a pesar de las bestias, y que la historia se ha cumplido, se cumplirá y se mantendrá. Oye, ¿sabes qué pasa? Que nos quedamos en las bestias, pero nos olvidamos de esa imagen fantástica del ángel que está con un pie en la tierra, con otro, ¿verdad?, en el mar. Háblame y es una una imagen espectacular. Háblame un poco de él, porque está en Apocalipsis 10 y nos lleva, hemos picoteado en Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis, y al final nos lleva de todo lo que hemos visto en Apocalipsis a Apocalipsis 10. Y es verdad que vi un ángel, dice, envuelto en una nube, en un arco iris, y sus pies como columnas de fuego, con un librito abierto y un pie sobre el mar y otro sobre la tierra. Es impresionante, ¿no? Hace toda una declaración, pero Esther, ¿este ángel hacia dónde nos lleva? Claro, dice después que clamó a gran voz como rujo un león, y cuando hubo clamado 7 truenos emitieron sus voces, etcétera, etcétera. La hermana White dice de una forma muy gráfica, aunque lo podemos sacar a medida que vamos estudiando la profecía, ¿de acuerdo? Que el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. Esta posición denota su poder supremo y autoridad sobre toda la tierra. Pone orden, llega y dice, ¿cómo? Plaf, y planta un pie en una parte, planta un pie en otra, y clama, y le escucha a todo el mundo. Dice ella después, es un comentario bestial, pero el ángel poderoso exige atención, clama en alta voz. Debe mostrar el poder y la autoridad de su voz a aquellos que se han unido con Satanás para oponerse a la verdad. Es una de mis imágenes preferidas de la lección de esta semana. Llega Jesús a poner orden. Se acabó. Ya está bien de gobiernos corruptos. Ya está bien de líderes de palo. Ya está bien de fastidiar a la gente. Ya está bien de todo este lío, de toda esta opresión, del abuso, de la esclavitud, del crimen, de la vergüenza. Ya está bien de todo esto. ¿Sabéis quién manda aquí? Yo. Y a partir de ahora vamos a hacer un reino de amor y se va a acabar toda esta porquería. A mí me fascina esto. Sí, me encanta. Fíjate con lo que yo también quiero apuntar a lo que tú comentas. Este ángel dice el último mensaje, y él me dijo, versículo 11 de Apocalipsis 10, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Para todos aquellos que piensan que la Biblia, y especialmente Apocalipsis o Daniel, es solo para unos iniciados, unos privilegiados o unos pocos elegidos, no, esto no va por ahí. Esto va para todos, porque nos concierne a todos. Aquí el ángel lo está dejando muy claro, para todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es universal, esto es global. Lo que va a pasar aquí nos atañe a todos los humanos. Y esto lo digo porque quiero enlazar con lo que dice Levi. Me parece muy interesante que más allá de lo que estemos aquí compartiendo, no nos podemos dejar de decir una y otra vez, Apocalipsis, el último mensaje, es un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, un mensaje de que por fin todo esto que nos rodea, que no funciona, por fin se va a acabar, porque nuestro Dios está al control. Y una última pregunta.
aunque sigamos todavía rascando, y enseguida Juan Luis nos avisará para que conectemos con la capilla, todo esto que estamos hablando, yo diría, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Comprender la profecía es necesario para ser cristiano? ¿Para ser adventista? ¿Es necesario para ser salvo conocer? Porque entonces algunos se van a llevar la mano a la cabeza. Y yo creo que es bueno que nos paremos y decir, de todo esto, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, el conocimiento no nos hace salvos. Ahí podemos ver también bíblicamente, Saúl tenía conocimiento, ¿ok? Nabucodonosor le costó, pero lo logró. La salvación es individual. Ahora, puede ser que nosotros conozcamos el hallazgo y el evento final de las profecías y comprendamos, no como unos teólogos, pero sí comprendamos lo que quiera decir. Y lo que significa que es la historia, es la historia de este mundo desde el principio y al final, ¿vale? Es la historia, llevada simbólicamente. Pero tú puedes conocer, pero es que el mismo Apocalipsis, cuando comienza en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee, escucha y practica las cosas que en escrito está. Ella misma responde acerca. Tú puedes, Juanfran, ser el mejor orador, el mejor hablando Apocalipsis, pero si no tienes el amor y no entiendes, porque en la lección marca un hecho bien interesante cuando el profeta ve a Cristo. Y hablando un poco de oscuridad que vivimos esta semana, también tenemos una oscuridad espiritual. Vamos a tomar el apagón y el susto que a ti te dio, a mí no. O sea, la oscuridad espiritual y cómo representa el mal, el pecado, las naciones, los poderes políticos, los poderes gubernamentales, como usted lo quiera llamar, ha traído oscuridad al mundo. Por consecuencia del pecado, eso lo sabemos. Pero cuando el profeta dice que ve a Cristo, dice que es una luz brillante, Jesús el Redentor. Entonces, si tú tienes una comprensión no tan exacta del Apocalipsis, pero sabes el evento final y la comprensión de amor que Dios nos ha dado, yo creo que es suficiente, porque hay abuelitas que ni saben leer, pero aman a Cristo. O sea, y no te pueden explicar la estatua y las bestias que salen del mar y todas esas cosas, pero conocen la comprensión y la esencia final de lo que Dios quiere. Pues Dios es un Dios de misericordia y todos seremos juzgados de acuerdo a la luz que hemos recibido. Creo que ya tenemos que ir ya cortando. Juan Luis, ¿me lo confirmas? Bueno, que vamos a tener bautismos. Eso es. Vamos a despedir aquí nuestro tiempo de estudio de la Biblia. Seguimos estudiando y seguiremos teniendo tiempo para profundizar en estos interesantes temas. Yo simplemente os digo, la profecía debería servir como una invitación a ver la historia a través de los ojos de Dios, pero lo que salva es la gracia. Es decir, la gracia es lo que nos tiene que llevar a la relación con Dios, su amor, por encima de cualquier cosa. Pero estamos invitados a estar despiertos de todo lo que nos rodea. No desconectar de nosotros y seguimos, porque ahora nos asomamos a la capilla. Hoy vamos a tener el sermón, vamos a tener nuestra pequeña zona mixta, hoy un poquito más breve porque vamos a tener una ceremonia especial de bautismo, así que os dejamos ahora con las palabras del pastor Manuel.